Bienvenidos y bienvenidas a este canal de relatos intensos, donde falacias, traiciones y reveses de la vida se convierten en historias que podrían pasarle a cualquiera. Si te gustan ese tipo de contenido, dale like de una vez, suscríbete y activa la campanita, porque lo que voy a contarte es como una simple broma, se transformó en el fin de mi matrimonio, al mismo tiempo, en el comienzo de una vida completamente distinta para mí. Mi nombre es Raúl Herrera, soy ingeniero civil y, hasta hace poco, llevaba una rutina tan ordenada que mucha gente la llamaría vida perfecta. Vivía en una ciudad tranquila, de interior, llamada Santa Loma. Trabajaba en una constructora estable, ganaba bien, tenía una casa cómoda en un barrio silencioso y estaba casado desde hacía casi una década con Marta, diseñadora gráfica, talentosa, creativa, hasta ese momento, la persona en quien yo más confiaba en el mundo. Nuestras mañanas eran casi un ritual. Yo me levantaba temprano, preparaba un café siempre demasiado fuerte. Ella venía a la cocina con unas mallas negras, una camiseta ancha, el pelo recogido de cualquier manera. Se reía, decía que yo quería matarnos de cafeína y me daba un beso antes de volver al pequeño estudio que habíamos montado en uno de los cuartos, donde atendía a sus clientes de diseño. Por la noche, muchas veces pedíamos comida a domicilio, nos tirábamos en el sofá a maratonear series y hablábamos del futuro, de tener hijos dentro de unos años, de viajes que haríamos cuando hubiera más tiempo y menos trabajo. La casa era una mezcla de los dos, en mi despacho, planos, maquetas, pilas de papeles, en la sala, 2 monitores, tableta gráfica, muestrarios de colores ordenados en cajas transparentes. Yo sentía que por fin vivía lo que siempre había querido, quizá porque crecí en un hogar completamente caótico, con discusiones diarias, puertas que se azotaban y una sensación constante de inseguridad. La estabilidad con Marta era todo lo que yo había soñado desde adolescente. Un miércoles, a finales de septiembre, fui a almorzar con mi mejor amigo, Diego Campos, a una hamburguesería cerca de la obra donde yo estaba supervisando. Diego era corredor de propiedades, soltero convicto, el típico tipo que siempre me llamaba marido de anuncio de margarina. Entre hamburguesas, papas fritas y cerveza, la conversación derivó hacia relaciones, fidelidad y esas historias absurdas de pruebas de lealtad que uno ve en internet. Diego comentó un vídeo en el que un tipo ligaba a la novia, fingiendo haberla visto entrar a un motel con otro hombre, solo para ver la reacción. Yo me reí, dije que era una idea estúpida, pero él no soltaba el tema. Te apuesto a que Marta caería en una broma así, dijo riendo. Seguro se pondría furiosa contigo, te colgaría el teléfono y te mandaría a dormir al sofá una semana. Negué con la cabeza, diciendo que era una pérdida de tiempo, pero, por alguna razón, la idea se me quedó pegada. No porque yo creyera que Marta me engañaba, sino porque ese rincón inseguro que todos tenemos, ese pedacito de la mente que uno intenta ignorar, quería una prueba absoluta de que yo estaba con la persona correcta. Confiaba en ella, pero también sabía que a veces la confianza se vuelve costumbre más que certeza. Pensé que sería solo una forma de demostrarle a Diego que mi esposa era distinta, que iba a reírse de una acusación absurda y listo. No sé, es muy infantil, dije, dando un trago. Diego apoyó los codos en la mesa, emocionado. Justamente porque es infantil funciona. La reacción será real. Te apuesto un billete de 50 a que se ríe y te llama idiota. Me quedé unos segundos en silencio. Un billete de 50, una historia para restregársela después en la cara, de paso, una confirmación, por más innecesaria que fuera, de que yo estaba con la persona adecuada. Está bien, vamos a hacerlo, solté, sorprendiéndome a mí mismo. Los ojos de Diego se abrieron como platos. ¿En serio, lo vas a hacer? Encogí los hombros. ¿Por qué no? Será divertido verla enojada y luego vas a tener que admitir que tengo la esposa más fiel del planeta. Planeamos todo ahí mismo. Diego me llamaría esa noche, mientras yo estuviera con Marta. Diría que estaba pasando en coche por la zona de un barrio llamado Los Jardines y que acababa de verla entrando en un hotel con otro hombre. Nada muy detallado, pero suficiente para sonar creíble. Cuando llegué a casa, cerca de las 7 de la tarde, encontré a Marta en la cocina preparando pasta. Llevaba unas leggings grises, una camiseta de banda de rock,
el cabello castaño en un moño desordenado. Cuando me vio en la puerta, sonrió de ese modo que siempre me hacía sentir que por fin había llegado a casa. «¿Qué tal el día, amor?», preguntó, acercándose para besarme. Sentí una puntada de culpa en el estómago. Se veía tan tranquila, tan ella, que por un instante pensé en abandonar la broma. Pero el plan ya estaba hecho, y en mi cabeza, seguía siendo solo una tontería. Cenamos hablando de un nuevo proyecto de identidad visual que estaba haciendo para una startup de educación en línea y de un cliente mío que quería cambiar la estructura del edificio en plena obra. Todo parecía normal. Todo parecía exactamente igual de siempre. Cerca de las 8:30, sonó mi celular. Era Diego. Puse en altavoz, tal como habíamos combinado. «Dime, Diego, ¿todo bien?», dije, intentando sonar casual. Del otro lado, su voz vino con un tono serio, casi incómodo. «Raúl, no sabía si decirte esto, pero estoy pasando ahora mismo por los jardines y te juro que acabo de ver a Marta. Entró en un hotel con un tipo hace como 20 minutos. No quería meterme, pero pensé que tenías que saberlo». En mi cabeza, la escena siguiente estaba clara: Marta se reiría, me mandaría colgarle a ese idiota, diría que Diego estaba loco. Giré para mirarla, listo para ver una expresión de rabia o ironía. Pero vi otra cosa. Estaba pálida. Su rostro perdió el color de golpe. Sus ojos se abrieron, fijos en el teléfono como si fuera un arma apuntando hacia ella. La mano que sostenía el tenedor temblaba. Abrió la boca, pero no le salió voz. Tragó saliva, los ojos buscando una puerta de salida que no existía. Entonces, casi en un susurro, dijo: «Raúl, cuelga, por favor. No aquí». En ese momento, mi mundo se desmoronó. Diego siguió hablando algo, seguro extrañado por mi silencio, pero yo ya no escuchaba nada, solo el ruido pesado de mi propio corazón. Marta no estaba riendo, no parecía ofendida por una acusación absurda. Estaba aterrada. La broma idiota que yo había armado para probar su fidelidad acababa de escupirme una verdad que yo nunca quise ver. «Luego te llamo», solté, cortando la llamada sin esperar respuesta. Dejé el celular sobre la mesa, sin quitarle los ojos de encima a ella. Empezó a llorar bajito, el cuerpo entero temblando. «Raúl», intentó hablar. Levanté la mano. «No mientas ahora», dije, sorprendido por la calma de mi propia voz. «Después de una reacción así, no lo hagas». Cubrió el rostro con las manos y rompió en sollozos. Sentía la rabia subir como fuego, pero me obligué a mantener el control. Necesitaba respuestas. «¿Desde cuándo?», pregunté. Negó con la cabeza, todavía escondida. «Marta, ¿desde cuándo?», repetí, más firme. Levantó el rostro, los ojos rojos. «Meses, casi un año», murmuró. «Unos 10 meses». 10 meses significaban decenas de mentiras, besos vacíos, «te amo», arrojados encima de un abismo. Me levanté de la silla porque sentí que las piernas podían fallarme. Me apoyé en el respaldo para no caer. De repente, la casa parecía más pequeña, el aire más denso. Ella también se levantó, intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. «Déjame explicar», lloraba. «¿Explicar qué?», respondí, con la voz baja pero helada, un tono que jamás le había dirigido. «Explicar cómo elegiste mentirme todo este tiempo, cómo dormías a mi lado sabiendo que me traicionabas». Pasé la mano por el cabello, tratando de organizar el torbellino de pensamientos. «¿Cuántas veces, Marta, cuántas veces saliste de aquí diciendo que tenías reunión con cliente o que ibas a ver a alguna amiga y en realidad te encontraste con él?» Volvió a taparse la cara y no respondió. Respiré hondo, conteniendo las ganas de gritar. Gritar no me daría respuestas. «Entonces dime quién es». Dudó unos segundos. «Se llama Andrés López. Es arquitecto». Lo conocí haciendo la identidad visual del despacho de él, a principios de año. El nombre me sonó vagamente familiar, ella ya lo había mencionado una o dos veces como a cualquier otro cliente.
¿Y él sabe que eres casada?, pregunté. Asintió despacio. Sabe. Y él también está casado. Cerré los ojos. Otro matrimonio destrozado detrás de una puerta de hotel. ¿Tienen hijos?, insistí. No, respondió rápido. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, sentado en el sofá, mirando a la nada. Marta entraba y salía del cuarto, intentaba hablar, pedir perdón, acercarse. Yo no quería escuchar. No quería consuelo. Quería silencio para pensar. Repasé mentalmente cada momento de los últimos meses, cada atraso, cada estoy muerta, hoy no, cada te amo mecánico. A la mañana siguiente salí temprano y fui directo al despacho de una abogada recomendada por un colega, la licenciada Nora Beltrán, especialista en divorcios. Me recibió con café y una actitud firme pero tranquila, en una sala llena de carpetas ordenadas y diplomas en la pared. Cuéntame todo, desde el principio, dijo, abriendo un bloc de notas. Le conté de la llamada, de la reacción de Marta, de la confesión de los 10 meses. Ella hacía preguntas objetivas, anotando cada detalle. Infidelidad reconocida, sin hijos, pocos bienes realmente complicados. En teoría el proceso es sencillo, evaluó, acomodándose las gafas. Pero necesito que mantengas la calma. Nada de violencia, nada de escándalos en público. Deja que la ley trabaje. Asentí. Nunca fui una persona violenta, pero tampoco estaba dispuesto a tragarme eso en silencio. Quiero que se vaya de la casa cuanto antes, dije. Nora preguntó si tenía los comprobantes de la entrada de la casa a mi nombre, pagos hechos antes del matrimonio. Los tenía. Se los entregué. Perfecto, esto nos ayuda. Hoy mismo empiezo la documentación. Volví a casa ese día con un peso en el pecho, pero con un plan. Marta me esperaba en la sala, ojos hinchados, cara de no haber dormido. Raúl, por favor, tenemos que hablar, pidió. Me senté en una butaca frente al sofá, dejando clara la distancia. Habla. Respiró hondo. Sé que no tiene excusa. Sé que destruí todo, pero necesito que sepas que te amo. Siempre te he amado. Fue egoísmo, fue escape, levanté la mano. No lo llames debilidad cuando fue una elección, la corté. Olvidar las llaves es una debilidad. Tachar un papel sin querer es un accidente. Mantener una doble vida durante meses es una decisión. Empezó a llorar de nuevo. Terminé con él, Raúl, antes de que tú supieras, yo ya había decidido quedarme contigo, podríamos hacer terapia de pareja, yo puedo, negué con la cabeza. No. Ya hablé con una abogada. Vas a recibir los papeles del divorcio en los próximos días. Quiero que salgas de la casa antes de que termine la semana. No me hagas esto, suplicó. Son casi 10 años de matrimonio, se detuvo cuando vio mi expresión. No era odio, era algo más frío, como un cable cortado. Me levanté. 10 años que tú arrojaste a la basura. Yo no. En los días siguientes tomé otra decisión, no sería solo un divorcio silencioso. Sabía que al otro lado de esa historia había otra persona, la esposa de Andrés, viviendo la misma mentira que yo. Contraté a un investigador privado, un ex policía de casi 60 años llamado Arturo Medina, conocido por ser discreto y eficiente. En menos de 3 días me entregó un sobre marrón lleno de fotos de Andrés y Marta entrando y saliendo de hoteles en distintos días y horarios, además de la dirección de la casa de él en un condominio cerrado y el nombre de su esposa, Claudia López. Arturo también descubrió que ellos llevaban casados más de 12 años y no tenían hijos. Me senté en la mesa del comedor, tomé papel y bolígrafo y escribí una carta breve y directa, sin dramatismo ni insultos, solo hechos. Señora Claudia, lamento tener que ser yo quien le diga esto, pero su marido, Andrés López, mantiene desde hace alrededor de 10 meses una relación extramatrimonial con mi esposa, Marta Herrera. Adjunto algunas fotos como prueba. Creo que usted tiene derecho a saber la verdad. Coloqué 3 de las fotos más claras, metí todo en un sobre y lo envié por correo.
Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Claudia. Su voz venía quebrada. Agradeció que yo le hubiera contado. Dijo que ya sospechaba, pero nunca había tenido pruebas, y que también pediría el divorcio. Sentí una extraña solidaridad, como si de repente una desconocida fuera la única persona que entendía exactamente lo que yo estaba pasando. Pero no paré ahí. Andrés trabajaba en una empresa de arquitectura bastante respetada en la ciudad, que vivía hablando de ética, valores e imagen. Envié, de forma anónima, un resumen objetivo de la situación al departamento administrativo, sin amenazas, solo la información de que un profesional de confianza estaba involucrado en comportamientos que podrían comprometer la imagen de la firma. Me repetía que no era venganza, para mí, era consecuencia. No quería ser el único cargando ese peso. Unas semanas después, Diego me llamó emocionado. «Tío, ¿supiste? Ese tal Andrés López fue despedido. Salió hasta en una nota en un portal de negocios por conducta antiética. No sentí alegría, pero sí algo parecido a justicia. Marta también empezó a sufrir las consecuencias. La historia llegó a oídos de una clienta importante, la dueña de la startup para la que estaba diseñando un gran proyecto. Resultó que la esposa de uno de los socios era amiga de Claudia. El mundo era mucho más pequeño de lo que parece. El contrato de Marta fue cancelado. El divorcio avanzó rápido. Sin hijos y sin grandes peleas por dinero, todo fue más simple. Ella intentó discutir por la casa, pero los documentos demostraban que yo había pagado la entrada antes del matrimonio, y eso pesó a mi favor. Salió con la mitad del dinero de la cuenta conjunta y sus cosas personales. Se mudó a un departamento pequeño en otro barrio. Yo me volqué al trabajo. Acepté un proyecto grande en una ciudad vecina llamada Mirador Alto, que exigía viajes frecuentes. Era perfecto, menos tiempo en casa, menos tiempo pensando. Diego y otros amigos intentaban arrastrarme a bares y citas, pero yo no estaba listo. Aún dolía. Todavía estaba recogiendo los pedazos de lo que yo creía que era mi vida. Aproximadamente medio año después de firmar el divorcio, estaba en una cafetería, justamente en el barrio Los Jardines, irónicamente cerca del lugar que Diego había mencionado en aquella primera llamada. Esperaba mi pedido cuando vi a Marta. Estaba sola, en la fila, con un aspecto diferente. El pelo ahora le llegaba a los hombros, se veía más delgada, con ojeras profundas. Cuando me vio, se quedó congelada. Nadie se movió durante un segundo que pareció eterno. El barista llamó al siguiente de la fila, pero ella no avanzó. Después respiró hondo y caminó hacia mí con pasos inseguros. «Hola», dijo, en voz baja. Asentí con la cabeza. «Hola». El silencio entre nosotros se volvió más ruidoso que las charlas y el ruido de la máquina de café. Era un silencio lleno de todo lo que ya no tenía sentido decir. «¿Estás bien?», preguntó, frotándose las manos. Di un sorbo a mi café antes de contestar. «Sí, ¿y tú?». Encogió los hombros, intentando sonreír sin conseguirlo. «Sobreviviendo. Perdí algunos clientes, pero estoy tratando de reconstruir. Me mudé a un piso más chico al otro lado de la ciudad. Es lo que puedo pagar ahora». Se mordió el labio inferior, vacilando. «Lo siento, Raúl. De verdad. Todos los días pienso en lo que hice, en lo que destruí. Si pudiera volver atrás, pero no puedes», completé, sin rabia, solo constatando. Asintió despacio. La miré con calma. Aún había un dolor interno, una cicatriz que quizá nunca desaparezca del todo, pero la llama de la rabia se había apagado, dejando algo más frío, más distante. «Lo sé», respondí. Ella esperó, tal vez pensando que yo diría algo más, pero ya no tenía nada que ofrecer. Ni perdón, ni odio. Solo final. «Cuídate, Raúl», dijo al fin. Tomó su café y se fue sin mirar atrás. Me quedé sentado, mirando por la ventana, y noté que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía ese peso constante en el pecho.
Ya no necesitaba entender el porqué. Ella había hecho una elección. Él también. Y ahora cada uno cargaba con el precio de lo que sembró. Saqué el celular y abrí un mensaje antiguo de la licenciada Nora. Era el contacto que me había pasado semanas antes, una amiga suya llamada Lucía Álvarez, profesora de literatura, que también había pasado por un divorcio difícil. Nora decía que creía que teníamos mucho en común. En su momento ignoré el mensaje, pero algo dentro de mí había cambiado. Escribí una respuesta corta: Nora, si quieres, puedes darle mi número a Lucía. Gracias. Envié antes de arrepentirme. Quizá no saliera nada de ahí. Quizás sí. Pero al menos estaba dispuesto a intentarlo. A la semana siguiente, estaba cenando con Lucía en un restaurante italiano en el centro de Santa Loma. Era inteligente, con sentido del humor, y en su mirada se notaban las marcas de quien ya había recibido un golpe fuerte en la vida afectiva. La conversación fluyó fácil. Hablamos de libros, de trabajo, de confianza, de lo difícil que es volver a creer en alguien después de una traición. No era un noviazgo, quizá nunca llegaríamos a ser pareja, pero era un comienzo. Y esa noche, cuando volví a casa, cerré la puerta y me di cuenta de algo simple y enorme a la vez: no pensé en Marta. No me encontré imaginando dónde estaba, con quién, ni qué hacía. Solo encendí la televisión, preparé un té y me senté en el sofá en paz. Aquella broma estúpida con Diego había destruido mi matrimonio, sí, pero también me había impedido perder más años al lado de alguien que no me valoraba. No agradezco el dolor, porque casi me rompe, pero entendí que la verdad, por brutal que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda. Tenía 38 años cuando descubrí que mi esposa me engañaba. A los 40, tenía una vida diferente, una mirada más madura y la certeza de que merecía algo más que migajas de respeto. Y, por primera vez en mucho tiempo, realmente empecé a creerlo. Si escuchaste mi historia hasta aquí, te doy las gracias de corazón. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, comentar qué habrías hecho tú en mi lugar y compartir este vídeo con alguien a quien le gusten estos relatos de vida real. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Nos vemos en la próxima historia.